Ya los moví. Bueno, pues entonces, ¿de qué se trata la clase de hoy? Miren, vamos a estimar los concentradores de esfuerzos. De eso se trata, ¿sí? De seguir construyendo a partir de lo que platicábamos ayer. ¿Alguien me puede recordar cuáles son los puntos críticos en una flecha de acuerdo a, en el contexto de concentradores de esfuerzo? Sus cambios de diámetro. Los cambios de diámetro les llamamos hombros, ¿verdad? Sí. Y sobre todo porque ahí vamos a tener unos redondeos. Bueno, sería peor si no estuvieran esos redondeos. Entre más amplio sea el radio de esa transición, pues menor concentrador de esfuerzo. ¿Sale? Muy bien. Ya tenemos uno. Gracias, Joel. ¿Otros? ¿Otro concentrador de esfuerzo? En los anillos de retención. Las ranuras para anillos de retención. Muchas gracias, Luciana. Sí, como ayer comentamos, esos son los peores, ¿verdad? Y en medio quedan los cuñeros, ¿sí? Los cuñeros son peores que los hombros. ¿Y por qué se vuelven peores? Bueno, básicamente son los radios que van quedando en cada una de esas características. En los hombros estamos hablando de radios, pues que pudieran ser, ¿qué será? Media pulgada, 5 milímetros. Cuando bajamos a los cuñeros, ya estamos hablando de medidas fraccionales de milímetro. Y cuando nos vamos a las ranuras para anillos de retención, todavía peor, porque si bien los radios se parecen mucho a los cuñeros, a los que tienen los cuñeros, están bien pegaditos entre ellos. Esas ranuras tienen paredes que tienen una distancia muy pequeña, entonces de alguna manera se suman ahí la concentración de esfuerzos de un lado y del otro, ¿sale? Bueno, dicho eso, muchas gracias. Déjenme regresar a PowerPoint, ¿sí? Entonces, vamos a estimar concentradores de esfuerzos. El análisis de esfuerzo depende ampliamente en esas concentraciones. Dependen en los tamaños especificados, ¿sí? Y el problema es este, ya lo había platicado ayer, ¿sí? Y espero haberme dado a entender. El problema es que no conocemos nada de la flecha, eso es lo que tratamos de hacer, estamos diseñando flecha, no analizando un eje, ¿sí? Así que, ¿cómo le hacemos? Afortunadamente, hay tamaños que dependen, muchos tamaños dependen del diámetro de la flecha. Por ejemplo, los cuñeros dependen del diámetro que tengas donde va el asiento de ese cuñero. Normalmente sería el asiento del engrane, ahí va a haber un cuñero. Ese diámetro va a influir en el tamaño del cuñero mismo, pero otra vez me regreso al problema inicial, no conozco ese diámetro, ¿sí? Pero eso ayuda, al menos no estamos tan perdidos, o sea, no va a ser cualquier valor, ¿verdad? Arbitrariamente, sino que hay una relación por ahí. Ok, y lo mismo sucede en los anillos de retención. Si ustedes buscan una tabla, que yo les voy a pasar una tabla, es más, la tabla ya está en Canvas. Hay una tabla ahí de anillos de retención. ¿Cómo entra uno a esa tabla? Con el diámetro del asiento, ¿verdad? Asiento le llamo a la parte de a la sección de la flecha en donde va o un componente montado, ¿verdad? Que puede ser un engrane o puede ser un rodamiento. Ok, entonces eso nos ayuda a estandarizar de alguna manera los valores. Y esta es nuestra tabla salvadora, ¿verdad? Esta es la tabla que nos da valores semilla que ayer les comentaba. Entonces, yo ahorita no conozco los diámetros, ¿sí? Eso es lo que ando buscando, eso es lo que quiero diseñar. Pero me baso en esta tabla y en la información que tiene para poder iniciar mi diseño. Y la vamos a usar hoy, ¿sí? Fíjense que hay dos tipos de hombros, el sharp, ¿sí? Y el well-rounded. ¿En dónde utilizo esta tabla? Es muy importante, entonces me la voy a llevar aquí a OneNote. En OneNote trato de poner lo más importante, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacerme un espacio. Es el ejemplo que vamos a resolver hoy. Y aquí está. Muy bien, ¿para qué sirven unos y otros? Ok. Toda esta línea, ¿sí? La utilizamos para rodamientos. Bearings, ¿verdad? Rodamientos, cojinetes. Vamos a llamarles rodamientos en español. Y bearings o roller bearings. Ahí está.
¿Por qué? Porque son los que tienen los radios más pequeños, ¿verdad? Entonces la flecha ahí va a necesitar radios pequeños también para poder alojar los rodamientos. Déjenme tratar de esquematizar esto. ¿Sí? Ustedes tienen una flecha que va a necesitar un cambio de diámetro para poder alojar a un rodamiento. Y ahora, el rodamiento trae un radio relativamente pequeño, sharp, dicen ahí en esa tabla. Se me fue. Oh, no quería borrar todo. Sí, bueno, ahí va. Y entonces, forzosamente, si ustedes le pusieran a la flecha un radio más grande, pues entonces no podrían meter ahí ese rodamiento. Así que el radio agudo, voy a decir, del rodamiento va a mandar sobre el radio agudo, relativamente agudo, de la flecha. Va a ser un poco más grande que el del rodamiento, pero de todas maneras, la relación entre radio y diámetro en este caso es de 0.02, ¿sí? Esto es interesante. Compárenlo, por favor, contra la relación que hay en un radio que es más generoso, le voy a decir, well-rounded, ¿ok? Entonces, fíjense que hay un orden de magnitud ahí de diferencia. ¿En dónde utilizamos? Este es un rodamiento. ¿Sí? ¿En dónde utilizamos el otro tipo? Bueno, pues en los engranes. Básicamente vamos a estar hablando de dos componentes a lo largo de esta clase y de esta sección, ¿verdad? De este tema, ¿sí? Y aquí voy a hablar de que esta segunda línea, es más, déjenme extenderla. Ahí está. Esa es para engranes. A los engranes le podemos permitir el tener radios más grandes y con eso también en la flecha vamos a tener radios más grandes, ¿sí? Fíjense también en los factores mismos, ¿sí? Por ejemplo, en la columna de flexión, comparen entre un radio agudo, ¿sí? Que es la primera línea de 2.7 y un radio un poco más amplio de 1.7, ¿verdad? A flexión. A torsión 2.2 y 1.5. Estos son valores representativos, solamente son valores iniciales y esto es bien importante, ¿sí? Valores iniciales. Aquí lo voy a poner. Semilla, me he estado refiriendo a ellos, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no tengo diámetros, ¿ok? Entonces al principio vamos a utilizar estos valores. Ok. ¿En dónde se dan? Otra vez, vamos a regresar a algo que vimos ayer, pero me gustaría fijarlo así completamente. ¿En dónde tenemos esos cambios de diámetro? Bueno, ya sabemos, donde alojamos rodamientos, donde alojamos engranes. ¿Está bien? Aquí está un poco más, ¿qué será? Gráfico. Ahorita les voy a llevar esta imagen para acá. Miren qué sucede en donde tenemos un rodamiento, ¿sí? Fíjense, esto obviamente es esquemático, pero de todas maneras les da una idea de que los radios son relativamente pequeños, ¿sí? El radio en la flecha es 2 veces la del tamaño de un rodamiento típico y hay que notar el claro, ¿verdad? El claro que existe entre el rodamiento y la flecha misma. ¿Cuánto me daba Shigley para un R entre D? 0.02. Aquí este libro que creo que es el Norton, ¿sí? Nos da un 0.03, pero de todas maneras tenemos valores bastante, estos son valores característicos, ¿verdad? Y son valores, este R entre D es pequeña, ¿sí? Relativamente hablando. Ok. Ahora, vámonos al caso en donde voy a montar un engrane, ¿sí? Fíjense que los radios aquí en la flecha, debido a que el engrane incluso trae un bisel, ¿sí? En este caso, aunque podría tener un radio bastante grande, eso me permite tener en la flecha un radio bastante amplio también. Noten otra vez el valor de R entre D de 0.19, ¿sí? Estos son otra vez valores característicos. Ok, ya cubrimos eso, ¿verdad? Entonces, así resumiendo, en los lugares donde tengo rodamientos voy a poner radios más agudos que en los lugares donde monto o los hombros de la flecha en donde voy a montar un engrane. Muy bien, vamos a regresar a la presentación. Ahora hablemos del segundo tipo.
los cuñeros, ¿sí? Hay dos tipos principales de cuñeros, o de cuñas también, ¿sí? Cada uno de ellos responde a un tipo de cuña. A uno le llamamos el end mill seat, ¿sí? El cuñero, yo lo voy a llamar un cuñero plano, ¿sí? Y de hecho toma el nombre a partir de la herramienta que se utiliza para fabricar este cuñero. Ah, ya vi por ahí que era el MOT, ¿sí? Ok. Entonces, este es un cuñero plano. Y aquí le voy a poner también su flecha. Esta línea la utilizo para un tipo de cuñero. Ojo con eso, ¿sí? ¿Vieron un video que les dejé para el ejemplo que no acabamos ayer? No, aquí se los enseño, miren. Me estoy acordando de eso. Les debía haber mandado un remind. Pero bueno, yo también espero que en las tardes, así como que les dé un poquito de curiosidad saber si le moví algo, ¿verdad? Aquí está. Video solución de este problema. Se los grabé ayer y aquí pueden ver el resultado. ¿Sale? Entonces, para complementar lo que no alcanzamos a hacer ayer. Este es cuñero. Lo voy a poner así, tal cual, plano, ¿verdad? Sí. Luego, tenemos un cuñero. Ese es el peor, ¿sí? Otra vez vean la R entre D, es 0.02. En cambio, tenemos otro tipo de cuñero que es un poquito más, ¿qué será? Menos, que nos causa menor concentración de esfuerzo, ¿verdad? A ese le llamamos el Sled Runner Keyseat, ¿sí? La verdad es que no tengo una buena traducción para él. ¿Saben qué? Aquí tengo mi libro. Voy a buscar esa tabla 7.1 y ahorita les pongo traducciones oficiales, ¿sale? Se me acaban de ir esos nombres. Los 7. Denme un minuto. Ahí está. Filete de hombro, agudo. Filete de hombro, bien redondeado. Cuñero fresado o cuñero de patín o trapezoidal. Ahí va. Cuñero fresado y cuñero de patín o trapezoidal. Ya está. Idealmente, pues uno diría, pues utiliza siempre el de patín, ¿verdad? Ahorita van a ver la forma y por qué toma ese nombre, ¿verdad? Eh, bueno, a veces no tenemos el espacio. El cuñero, fíjense, ustedes lo pueden ver por los valores de los concentradores de esfuerzo. Van a ver que el cuñero de patín me da 1.7 contra 2.14 del cuñero fresado, ¿sí? Ambos son fresados, de hecho. Utilizan diferentes cortadores, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Ahí va, miren. Cuando uno fabrica el cuñero fresado, mete un cortador plano, ¿sí? Este me lo voy a llevar para allá también. Creo que es un slide interesante. Ustedes ahora se van a tener que imaginar, ¿verdad? Que llegan con la fresadora, ¿no? Con la herramienta de la fresadora, que más o menos es así, ¿sí? La introducen verticalmente y luego se mueven hacia la derecha, de acuerdo a lo que yo dibujé ahí. Y así es como, bueno, llegan hasta el final de ese cuñero y la levantan, ¿sale? Ese es el cuñero más compacto que podemos hacer. ¿Okay? ¿Cómo fabricamos? Y los radios los toma a partir de la herramienta que tenemos, ¿sí? Se llama el radio de la nariz de la herramienta del cortador plano. Y a partir de ahí es que generamos esa figura y también se generan los radios en el fondo de esos cuñeros. ¿Qué sucede con el de patín? Ah, bueno, pues llegas con una herramienta,
¿sí? Con un cortador que es redondo, ¿verdad? ¿Sí? Le llegas por uno de los extremos y te empiezas a mover hacia la izquierda, de tal manera que cuando sales o levantas la herramienta, dejaste un radio mucho más amplio, ¿sí? Eso es lo que hace que también me dé un factor de concentración de esfuerzos menos nocivo, ¿verdad? Que el otro cuñero. Entonces, a veces no tenemos el espacio para poder generar. Fíjense que este cuñero lo estoy generando en un extremo, ¿verdad? De la flecha. Entonces, donde puedo, utilizo este cuñero. Pero en esos asientos de la flecha que están en medio y que no tienen el suficiente espacio, ¿sí? Ahí no puedo hacer este tipo de cuñero. Entonces, por eso es que vamos incluso a ver más los cuñeros fresados que los cuñeros de patín, ¿sí? Y toma el nombre de esta, pues esto imagínenselo, ¿verdad? Como la base de o como el fondo de un patín, ¿verdad? Me estoy refiriendo a esto, miren. ¿Sí? Esta forma, ya con mucha imaginación, uno puede pensar que es, bueno, ya si me metí a explicarlo, déjenme ver, déjenme hacer algo así, ¿verdad? Aquí tendríamos como que un patín, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que le da el nombre. Ya llevamos 4, ya lo único que nos falta es el Retaining Ring Group y ahí sí no hay hacia dónde moverse. Vamos a utilizar un único valor, solamente hay un tipo de, vamos a decir, de ranura, ¿sí? Para anillos de retención. Y ahí tomen en cuenta ustedes, ¿verdad? Los factores de concentración son los más amplios, de 5, contra todos los demás que estaban en 2.7, 1.7, etcétera, ¿verdad? O de 3, al que solo se le compara lo que sucede en el cuñero fresado, ¿sí? Entonces, en el caso de un anillo de retención, no hay mucho que observar, simplemente identifico el anillo de retención y le pongo 5 o 3 o 5. Ok, les voy a mostrar algo que tengo únicamente en la presentación, que no me voy a traer para acá, pero que está ahí como referencia para ustedes, ¿sí? Encontré un artículo del 2013, ¿sí? En donde este investigador, Xiaobin, voy a decir, hizo un trabajo exhaustivo con elementos finitos, no sé cuánto se tardó, ¿verdad?, en hacer todas estas simulaciones, y pues nos da unas tablas bien completas de concentradores de esfuerzo que complementan la verdad es que complementan enormemente a la tabla que tenemos, ¿sí? Pero de aquí lo tomo para mostrarles el promedio. Miren, en el caso de un cuñero fresado como el que hemos platicado, noten los datos que tenemos de parte de Shigley y noten los promedios que obtuvo Xiaobin con elementos finitos. 2.26 contra 2.14, no está tan mal, ¿sí? Fíjense que este es el promedio de muchos casos que corrió. ¿Está bien? Luego tiene 2.20 contra 3 en el caso de Shigley. Nosotros vamos a utilizar Shigley, pero se los dejo ahí como referencia. Un día de estos ustedes tendrán a lo mejor la necesidad de utilizar una flecha que tiene cargas fluctuantes axiales. Se van a Shigley y ven que no hay un valor para las cargas axiales. Bueno, pues lo toman aquí de este artículo. ¿Está bien? En este capítulo nosotros no vamos a tener cargas axiales, pero pudiera haber en una máquina específica. Entonces, lo podemos tomar de acá. Lo mismo hizo con creo que aquí esta figura también ayuda a ubicar los cortadores, o más bien el tipo de asiento, más bien de cuñero, de trineo, ¿no? O de, ¿cómo se llaman? Ya se me fue la palabra. Aquí lo anoté. Patín. De patín. Muchas gracias. Sí, de patín. Ok. Entonces, aquí otra vez, él nos da dos valores que no vienen en Shigley, ¿verdad? Shigley no tiene para torsional, para axial. Bueno, primero comparo el de bending, que es de 2, es mayor que el de Shigley. Luego 2.22 podríamos utilizar para torsional y para axial podríamos utilizar un 2.16, ¿ok? Pero eso no me lo voy a traer, no lo vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar los valores de Shigley. Ok. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, les había comentado que las longitudes de los cuñeros o las dimensiones de los cuñeros dependen del diámetro de la flecha. Aquí está la recomendación, miren.
utilicen un tamaño inicial. Si yo no sé cuánto mide el cuñero, entonces utilizo el diámetro una vez que obtenga el primer valor y lo multiplico por 4 veces eh, ese diámetro, ¿verdad? ¿Sí? Porque lo vamos a necesitar, o sea, vamos a necesitar saber cuánto es la longitud de un cuñero, ¿sí? Ah, bueno, pues necesitamos primero un valor de... en algún lado tengo eso, miren. Se me acaba de ir. Aquí está, miren. El ancho va a depender del diámetro. Ese diámetro lo vamos a definir. A veces cuando ya estamos trabajando en esto de las flechas, uno puede pensar, pero ¿por qué no comencé precisamente por el cuñero o por el anillo de retención? Bueno, porque nos hace falta información, ¿sí? Y por eso siempre comenzamos con los hombros. A partir de un valor de diámetro del hombro, entonces ya puedo estimar la longitud del cuñero, ¿sí? Noten que si quiero el ancho, que es el ancho B que tengo por acá, entonces esta figura sí me la voy a llevar para allá. Si lo que ando buscando es el ancho, a partir de ese primer valor calculado, yo lo puedo obtener, ¿sí? Miren, aquí está. Si yo ya tengo un valor de diámetro, entonces el ancho del cuñero es D entre 4, ¿sí? Y la profundidad del cuñero es D entre 8. Entonces ya lo único que me faltaría es la longitud del cuñero. Bueno, pues la longitud del cuñero va a ser 4 veces el ancho, ¿sí? Así que va a ser básicamente el mismo diámetro de la flecha, porque si tenemos 4 veces el ancho y el ancho es D entre 4, pues nos va a dar el diámetro, ¿sale? Ok. Bueno, estoy así como que sentando las bases ya para que empecemos a trabajar con el ejemplo 7.2. Ya nada más me faltan los anillos de retención. Esta información, como les dije, pues ustedes la van a tener ahí en la presentación, ¿sí? Hoy no la vamos a necesitar. Ahora, ¿qué sucede con los anillos de retención? Bueno, pues otra vez, ahí están los valores semilla, los valores iniciales, y esos los voy a combinar con una tabla que ustedes van a encontrar en la... Ok, ahí está. Y ahora nos vamos a diseño y desarrollo de máquinas, módulos. Y fíjense en esta tabla que se llama Retaining Rings. De hecho, si la pueden ir abriendo, estaría bien. ¿Sale? Retaining Rings, aquí la voy a dejar. ¿Cómo la utilizamos? Pues ya una vez que tengo, insisto en la reflexión que a ustedes les puede surgir más adelante, ¿por qué no, si sabemos que el Retaining Ring es el peor, ¿por qué no comienzo ahí? ¿Sí? En el caso del retaining ring, básicamente estaríamos adivinando, estaríamos tirando una moneda, ¿verdad? Para calcular un diámetro. Porque para calcular sus valores necesito conocer la geometría y para eso necesito un primer valor de diámetro, ¿sí? Entonces, teniendo ese primer valor de diámetro, yo entro a esta tabla, lo identifico, ¿sí? No sé, vamos a pensar que nos dio 1,5 pulgadas, ¿sí? A partir de ese diámetro de la flecha, de 1,5 pulgadas, y por cierto, voy a priorizar las unidades imperiales, ¿sí? Porque así está el libro de Shigley también. Entonces voy a trabajar más en pulgadas que en milímetros, desafortunadamente. Bueno, a partir de esa medida del diámetro, entonces yo puedo encontrar cuáles son las características dimensionales de esa ranura. Fíjense que ahí tengo un W, un valor de G y un valor de S, y eso define totalmente mi ranura. Entonces, voy a la 1,5 pulgadas, ¿sí? Y luego identifico G, W, ¿sí? Y, ¿qué más dije? Entre G y S, ¿sí? Yo puedo sacar la profundidad porque son 2 diámetros. Entonces hago la resta de esos 2 diámetros, lo divido entre 2 y eso me da la profundidad de la ranura que necesito. Lo otro que voy a necesitar es el ancho de esa ranura. Y luego eso lo combino. Dicen, todavía no acabamos. Pues no. Ahora sí, me meto en las gráficas de Shigley, ¿verdad? La A1516 y la A1517 para poder calcular un factor de concentración de esfuerzos, ¿sí? Y como yo voy a tener tanto torque como momento, pues voy a necesitar ambas, ¿sí? Ahora, si se fijan, esto es bien importante, ¿cuál de todas estas curvas vamos a utilizar? Por ahí yo les había pasado
R entre T es aproximadamente 0.2, ¿sí? Entonces, este es un valor característico. Y entonces vamos a entrar a la de 0.2 aquí. Fíjense que hay, de una vez me voy a llevar esto, ¿sale? Control C. Esto también es importante. Lo voy a poner acá. Por ahí ya quité mi patincito, ¿verdad? O lo borré, pero bueno, no era importante. Ok, entonces, si yo ya tengo las dimensiones de mi anillo de retención, vamos a utilizar la curva de 0.2, ¿sale? No entiendo por qué el pincel, todos mis pinceles están tan anchos. A ver, déjenme cambiarlo. Ahí está. También. Y este también. Ahí está. Y entonces lo que les decía es que vamos a utilizar la curva de 0.2. ¿Y qué necesitamos? Un valor de A entre T, ¿sí? El valor de A es el ancho, por eso necesitamos la tabla anterior que les pasé. Entre T va a ser la profundidad, ¿sí? Ahí apenas se alcanza a ver una T bien pequeñita, ¿verdad? Pero la T está aquí, ¿sale? T. Es el ancho entre la profundidad. Teniendo ese valor, trato de encontrar la curva de 0.2, ¿sí? Y con eso saco un valor de concentración de esfuerzo. Noten ustedes que esta curva llega hasta 5, ¿verdad? Sí, o sea, es característico entonces el valor de 5 que nos está dando Shigley como valor inicial. Bueno, pues ya fue mucha información. Vamos a aplicarlo al ejemplo 7.2, que espero que hayan tenido tiempo de revisar. ¿Qué sucede aquí? Tenemos, por cierto, en el capítulo 18 del libro hay un proyecto, ¿sí? Que les sirve como referencia para el proyecto que ustedes van a hacer. El proyecto que van a hacer, se los presento mañana, va a ser muy parecido a lo que encuentran en el capítulo 18. Solamente, bueno, les decía eso como referencia para el proyecto, ¿sí? Pero lo que tenemos aquí es la flecha de ese proyecto que consiste en un reductor de velocidad. Mañana vamos a aprender a calcular, quizás hoy mismo, ¿verdad? A calcular las cargas tangenciales y radiales. En este ejemplo ya nos las dieron, ¿sí? Partamos de ahí para no complicar tanto las cosas. Es un reductor de velocidad de doble paso, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en el capítulo 18. Prefiero que lo revisen ustedes. Piensen ustedes que esta es la flecha que va en medio, ¿sí? Entonces, hay una flecha de entrada que no estamos analizando ahorita, ¿sí? Esta flecha de entrada tiene un engrane que está en contacto con el engrane 3. Eso sería el engrane 2. A su vez, hay una flecha de salida que está en contacto con el engrane 4. Bueno, pues a ese le vamos a llamar el engrane 5. ¿Está bien? El engrane 2 y el engrane 5 a su vez están montados en flechas que no estamos analizando en este problema, pero que ustedes sí van a tener que analizar para su proyecto. Ok, de esta flecha ya nos dan la configuración, recuerden el layout. ¿Qué me dicen? Ah, mira, vas a tener una flecha que mide en total 11.5 pulgadas, ¿sí? Va a tener un rodamiento en el punto A, ¿sí? Y el punto A va a estar a 0.75 pulgadas del extremo, ¿ok? Del otro lado vas a tener otro rodamiento, es decir, los dos engranes van montados entre los dos rodamientos, que es la situación ideal, ¿verdad? El otro rodamiento está a 10.75. Entonces estos valores son tan importantes que los voy a marcar, ¿sale? 0.75 y 10.75. ¿Sale? ¿Qué más? A la distancia 2.75 del origen vas a tener un engrane y a 8.5 vas a tener otro engrane. De hecho, este ejemplo mañana también lo vamos a modelar con Inventor, ¿verdad? Para que sepamos utilizar el módulo de flechas. Ok.
¿Qué más tenemos? Ah, bueno, pues el engrane 3 le pasa una carga al engrane 2, ¿sí? De hecho, más bien es al revés. El engrane 2 le pasa una carga al engrane 3. El engrane 3, al pasar de G2 a G3, ahí se redujo la velocidad. Ese es el primer paso de reducción. Aquí les voy a escribir. Primer paso. Y cuando el engrane 4 le pasa la potencia al engrane 5, a eso le llamamos el segundo paso, ¿verdad? Segundo paso de reducción. Entonces, por eso este tipo de reductor se llama Double Reduction Gearbox. ¿Ok? Si sabemos los diámetros de los engranes, podemos saber cuánto se redujo la velocidad, pero en este caso no nos interesa tanto. Ya lo veremos más adelante, ¿sí? Lo que nos interesa es diseñar los diámetros o dimensionar de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Para comenzar ese problema, necesitamos calcular las reacciones, ¿sí? Pero antes de calcular las reacciones, antes de echar cuentas, me gustaría que identificaran algo. Una flecha no es otra cosa más que una viga, bueno, que está girando, obviamente, ¿verdad? Pero lo digo en el contexto de resistencia de materiales. Lo vamos a analizar como una viga que tiene cargas en dos direcciones o en dos planos, si ustedes quieren, ¿sí? Aquí estoy dibujando como en... De hecho, este dibujo está más claro aquí, ¿verdad? En el libro, ¿sí? Aquí está como en una especie de 2 y 3D, ¿verdad? En una combinación de 2 y 3D. Ahí pueden ver el eje X, ¿sí? Los puntos más importantes están marcados y tenemos también las cargas aplicadas. Hay una carga tangencial y hay una carga radial. Más adelante me voy a meter en eso. Por el momento, consideremos que son cargas dadas, ¿verdad? Y que vienen o se originan a partir de los engranes. A la tangencial le llamamos WT, le ponemos el subíndice del engrane 2, que no estamos analizando, pero que le pega a mi engrane que sí estoy analizando, que es el 3. ¿Sí? Y también tengo una carga radial. Noten algo, las cargas radiales siempre van hacia adentro de la flecha, ¿sí? Mientras que las cargas tangenciales pudieran ir una en una dirección y otra en la dirección contraria. Al final también van hacia adentro, pero lo que quiero decir es que tienen sentidos contrarios en este caso. Y eso depende de la disposición geométrica, de dónde está el otro engrane, el que no estamos analizando. ¿Sí? Eso lo vamos a ir aprendiendo con la práctica. Bueno, ese dibujo medio en 2, medio en 3 dimensiones, lo estoy haciendo aquí como en un tipo isométrico. ¿Dónde estarían los engranes que no estamos analizando? Aproximadamente, ¿sí? Estarían acá. Bueno, no aproximadamente. Aproximadamente son mis dibujos, ¿sí? Ahí tendría uno, ahí tendría el otro. Y se los dibujo solamente para que vean por qué se generan las fuerzas en estas direcciones. Para empezar, el engrane de arriba trata de empujar al engrane de abajo y por eso me genera esta carga radial, ¿sí? Lo mismo sucede con el de abajo, trata de empujar al de arriba, ¿sí? Es una acción y reacción. Pero si el engrane de arriba trae un giro en esta dirección, vamos a pensar que trae un giro en esta dirección, ¿sí? Entonces me está causando esta fuerza tangencial que va en la dirección de Z al engrane que sí estoy analizando, al de abajo. Bueno, al que forma parte de mi flecha. ¿Qué sucede? Ya la flecha que estamos analizando va a girar así, ¿sí? Aquí también, obviamente, tiene que girar igual. Así que nuestra flecha le produce una carga al engrane 5, ¿sí? En la dirección de Z positiva, pero como lo que estamos viendo, lo que estamos metiendo en nuestro análisis es la reacción, por eso la fuerza tangencial 5,4 va en sentido contrario, ¿sí? Otra manera de verlo es el equilibrio de torques, ¿sí? Si ustedes se fijan, no hay torque en la flecha, ¿sí? El torque es esta línea azul que tengo acá, esta, ¿sale? Es la línea de torque. El torque entra gracias al engrane, que es el primer engrane, entonces a partir de ahí ya se genera un engrane en la flecha, ese torque se mantiene constante y a partir de ahí baja, ¿sí? Si yo hago una sumatoria de torques, la sumatoria de torques, ¿sí? Alrededor del eje X es igual a la fuerza WT23 multiplicada por el radio del engrane 3, ¿sí?
Si hago regla de la mano derecha, voy a tener, y estoy pensando bueno, WT3 va a ser positiva. WT4 va en el sentido contrario, WT54, perdón, y eso va a ser multiplicado por el radio del engrane 4. Esto tiene que ser igual a 0. Por eso es que las fuerzas tienen que ir en sentido contrario, ¿sí? Para cumplir con este equilibrio de torques, ¿ok? Bueno, pero otra razón por la que puse este esquema es para que vean que ahora lo voy a mirar desde dos lugares, ¿sí? Primero lo voy a ver desde esta posición. Imagínense que lo estoy viendo de esa posición. Nada más voy a ver los ejes X y Y. Ah, bueno, pues entonces así tengo que hacer un análisis de las cargas y reacciones. Y otra manera de verlo es desde abajo. Si lo veo desde abajo, vería lo que yo dibujé aquí, ¿verdad? Esto corresponde, esto sería la vista B. Le voy a poner aquí View B, ¿sí? Y la vista A no la tengo dibujada en este momento, ¿sí? Pero ustedes creo que se la pueden imaginar un poco más fácil la vista A que la vista B. Por eso es que puse únicamente la vista B. Ahora, si veo desde abajo, voy a ver el eje Z hacia arriba, ¿sí? Voy a ver la carga tangencial 2,3 hacia arriba también, por eso la dibujé de esta manera, y voy a ver la carga tangencial 5,4 hacia abajo. Y finalmente mi reacción BZ. ¿Está bien? Eso mismo lo tendría que hacer en el plano. Este fue el plano XZ. Lo tendría que hacer en el plano XY. ¿Sale? Entonces, así es como vamos a comenzar el análisis el diseño y análisis de nuestra flecha, conociendo cuáles son las fuerzas. Lo único que nos falta en este momento es, ¿de dónde sacaste WT23, WR23, WR54 y WT54? ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero quisiera ir avanzando paso a paso. ¿Sale? Entonces, ahora necesitamos, paso 1, reacciones. En los planos, XY, ¿sí? Y también XZ. Ok. Bueno, les pediría que hiciéramos eso, pero nos vamos a tardar un ratito. Entonces, al mismo tiempo quiero introducir una herramienta que creo que vale la pena. Déjenme ir aquí. Por ahí van a encontrar en la hoja de OneNote, ¿sí? La liga para que bajen ustedes el MD Solids. Hagan de cuenta que es una calculadora, ¿verdad? Pero que podemos instalar en nuestra compu, ¿sí? Y yo la voy a usar ahorita como pues para que vean cómo se utiliza, ¿verdad? Es bastante sencilla. Por alguna razón, no sé por qué, ya tiene licencia abierta. Antes creo que tenías como que una versión limitada, pero ahora ya está abierta. Yo ya tengo la licencia, pues que se supone no tiene límite de tiempo ni de funcionalidad, ¿sale? Entonces, lo primero que voy a hacer, ustedes cuando entren a MD Solids, pues lo tienen que bajar, ¿verdad? Download, ¿sí? Ahí está el instalador para Windows. Todavía funciona Windows 10. No creo que le vayan a dar mantenimiento, así que quizás ya no funcione cuando llegue un nuevo Windows. Aquí está el código de registro para que lo den de alta y ya quede su copia lista, ¿verdad? O bien instalada en su computadora. Pero yo lo que voy a hacer es utilizarlo, no instalarlo, ¿verdad? Ya lo tengo. De tal manera que sea un poco más gráfico lo que viene, que es el cálculo de reacciones y diagramas de cortante y momento, ¿sale? Voy a utilizar una viga determinada, ¿sí? Voy a utilizar una viga simplemente soportada y hace rato les dije que es de 11,5 pulgadas, entonces ahí tengo el valor ya en la mente, ¿verdad? Le doy Enter. Ah, ya, me dice, ¿dónde están los soportes? Buena pregunta. Los soportes están a 0,75 y a 10,75, ¿sale? Desgraciadamente no me sale el programa, tengo que esconder todo para verlo, ahí está. 0,75 y 10,75. Ahí está mi viga flecha, ¿verdad? Entonces, ahora lo que voy a poner son las cargas. La primera carga, voy a trabajar con el plano XY primero, ¿sale? Estaría muy bien que yo pudiera mostrar esto así, para no tener que estar yendo y viniendo, ¿verdad? Ok, la primera carga que voy a poner
Si estoy viendo el plano XY, ambas van a ser negativas, entonces esta va hacia abajo. ¿Sí? ¿Dónde está? Está en 2.75. ¿De cuánto es? Estamos hablando de la carga WR23. Bueno, el problema me lo da, es 540, 197 libras. Le doy Enter, ¿va? Y fíjense que ahí me empieza a dibujar diagramas de cortante y momento. Por eso es más rápido, ¿verdad? Que si las hacemos nosotros. La siguiente fuerza en este mismo plano, ¿sí? Va a ser la fuerza radial 5,4, ¿sí? Ok. Va hacia abajo también. Y está localizada en donde está el centro del otro engrane. Eso creo que no lo había mencionado. Estoy utilizando las líneas de centro, ¿sí? Tanto de rodamientos como de engranes para ubicar las fuerzas y los soportes. ¿Está bien? Entonces, en este caso también es una carga hacia abajo. Lo acabo de ver, ya se me fue. Es de 8.5. Y necesito saber cuánto es el valor de WR 5,4. Es 885 libras fuerza. Le doy Enter, ¿sí? Ok. Ahora, lo que voy a hacer es traerme estos resultados. ¿Sí? Los voy a poner aquí en OneNote. Entonces es bueno también, ¿verdad? O sea, es bueno saberlo hacer a mano, claro, pero pues hay que utilizar las herramientas que tenemos por ahí disponibles también. Ok, eso es en el plano XY. Voy a hacer algo parecido para el plano XZ, ¿va? Entonces ahora voy a dar, la verdad es que no sé cómo reiniciar, ¿sí? No sé si esto me va a permitir hacerlo. ¿Qué hace esto? Momento. Son momentos. No, no, no. Entonces cancel. Ahí cierro, ¿sí? Y comienzo una nueva viga. Desafortunadamente, eso es lo que sé hacer, ¿verdad? Aquí es 10.75. Creo que no sé por qué no maneja dos decimales. Enter. Y ahora, pareciera que todo quedó ahí, ¿verdad? Déjenme concentrated load. Quizás me tenga que salir completamente, ¿va? No, era la imagen. Ya, me engañé con mi propia imagen. Okay. Ahí va de nuevo. Bueno, pero para que vean cómo lo abro y todo. Comenzamos de cero, una viga determinada, una viga simplemente soportada en pulgadas, 11.5, 0.75, 10.75, Enter. Esta vez la primera carga es positiva, ¿sí? Yo no puedo hacer que MD Solids trabaje con esos dos planos. Tengo que hacerlo en dos partes, ¿sí? Y también está localizada en el mismo lugar que la primera, o sea, a 2.75. Y luego necesito saber cuál es ese valor. La fuerza tangencial es 540. Le doy Enter, ¿va? La siguiente sí va en el sentido negativo. O sea, nada más que ahí lo pusiste en newtons. Lo puse en newtons, tienes toda la razón. Pero creo que igual No, se puede cambiar ahí a mira, la derecha. ahí está. Ya lo encontré, muchísimas gracias. Y ahora le doy Enter. ¿Sí? Y espero que esté bien. Muchas gracias. Eso lo podemos checar con las reacciones. Ahorita vemos si al final sí lo hice bien. ¿Sale? La segunda carga está en 8.5. Muchas gracias a ella quien me avisó. Y necesito saber cuál es el valor. 2.431. Le doy Enter. ¿Sí? Me parece así porque he hecho un par de veces este ejemplo. Me parece que está bien. Pero vamos a checar las reacciones, ¿les parece? La reacción en A es de 117 y la reacción en B es 1773. Bueno, si yo voy al libro, perdón, a mi presentación, por ahí debo tener estas reacciones.
Reacción en A, en Z, porque es en el plano que estoy trabajando, 115. Y la reacción en B, 1776. Y MD Solids me da muy parecido, ¿sí? 1700 y algo, ¿sale? Yo creo que es un tema de decimales, entonces tenemos bien esto. Y igualmente lo voy a copiar. Y este es el otro plano, ¿va? Y este es el plano X, Z. Muy bien. ¿Por qué hicimos esto? Porque recuerden, necesitamos identificar cuáles son los puntos críticos. Entonces, ahí la llevamos. Fíjense que candidatos para punto crítico van a ser en el punto C. Bueno, no sé si es C realmente. Es el punto J. Noten que el punto J es donde estamos aplicando la segunda carga, ¿sí? Y ahí tenemos momentos de 1634 y de 3989. Ahora lo que necesitamos es un diagrama de momento que combine a ambos planos. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí va. Voy a ir avanzando punto a punto, ¿sí? Y entonces, en el diagrama de la izquierda y en el diagrama de la derecha, yo empiezo en 0, ¿sale? El segundo punto, 729, le voy a sacar una sumatoria. Primero voy a identificar qué punto es. Estoy hablando del punto G, ¿sale? Voy a ponerle momento total, suma momento resultante, ¿verdad? Le voy a poner momentos, ¿sí? Y en G es igual a la raíz cuadrada de los valores que tengo en ambos planos, 729.27 al cuadrado más 241.23 al cuadrado. Y eso me da 768.13, ¿sale? Ahí lo voy a dejar. Estos son libras por pulgada. ¿Qué sucede en el punto? Creo que es J. Punto J. Vamos a hacer algo parecido. Fíjense que los signos realmente no interesan tanto porque como los voy a elevar al cuadrado, 1634.09 al cuadrado más 3989.98 al cuadrado. ¿Sale? Y eso me da 4311 libras por pulgada. Entonces ya me puedo pues, hacer un diagramita de momentos, ¿verdad? Que va a comenzar en 0. Voy a utilizar como referencia esto. ¿Sí? Más o menos ahí. Luego llega a 768. A partir de ahí sube. No a esta escala, obviamente, ¿verdad? Sube a 4311 y finalmente baja. Déjenme hacer esto de acá. Ahí está nuestro diagrama de momentos total, ¿verdad? Y ahí baja a 0. Muy bien. Ahora necesitamos, está claro que el punto J, que es en donde tengo el segundo engrane, ¿verdad? Es un buen candidato para iniciar nuestro diseño, ¿sí? Este es el punto J y este es el punto G. Este es el punto, creo que B. No, es A, ¿sí? Y finalmente el B está en el otro extremo, sí, son rodamientos. Aquí tengo A.
y B, que es donde tengo el otro soporte. Muy bien. ¿Alguna duda de por qué vamos a comenzar? Aquí están las localizaciones críticas en la clase 11. Superficies externas, o sea, los radios, ¿sí? De hecho, eso es lo que queremos calcular, los diámetros. Bueno, 2 veces el radio. ¿Dónde el momento es mayor? ¿Dónde hay torque y dónde hay concentraciones de esfuerzo? ¿Sí? Así que me falta algo, me falta calcular un diagrama de torque y se lo voy a poner ahí encima al diagrama que acabamos de sacar de momento flexionante. ¿Sí? Y luego vamos a identificar si en esa localización tenemos hombros, tenemos cuñeros y tenemos anillos de retención. ¿Sí? Entonces, falta esto, miren. Dijimos que el torque comienza, o sea, la flecha no tiene torque, simplemente está, vamos a pensar en la flecha que está montada en 2 rodamientos, ¿sí? La primera sección de la flecha no se ve estresada, al menos a nivel torsional, hasta que llegas al punto en donde está el primer engrane, ¿sí? Ahí comienza el torque. Bueno, entonces aquí lo voy a poner. Ah, ya está. ¿Sí? El torque comienza aquí y continúa hasta acá. Y no tiene que estar hasta allá arriba, ¿verdad? Sí, de hecho es de otra dimensión. Tenemos que calcular ese torque todavía, ¿sale? Que lo vamos a estar utilizando. Ese verde no sé si me encantó, pero ahí está, ¿sale? Entonces, ¿de cuánto es ese torque? Bueno, pues para eso necesito cualquiera de los 2 engranes, por ejemplo, el engrane 3 que tiene de diámetro 12. Yo dije que, por ahí les había mencionado, ¿verdad? Puedo hacer una sumatoria de torques y si multiplico WT23 por R3, eso me tiene que dar el torque, ¿sí? Y luego tiene que salir en R4. Piensen ustedes como si le inyectan torque y luego le extraen torque en el segundo engrane. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo aquí. Es más, voy a hacer esta sumatoria de torques aquí. WT23, no me acuerdo cuánto era. 540. 540 por el diámetro, por el radio, ¿verdad? Son 6 por 6. Menos 2431. Ahorita les quiero mostrar que cierra, ¿verdad? Por el radio, que va a ser 2.67 entre 2. 2.67 entre 2. Y eso me da menos 5.385. Casi cierra, ¿sí? Pero no cierra completamente. O sea, hay un tema ahí de decimales. Como a mí me interesa el torque, y aquí lo estoy anulando por decir algo, entonces voy a calcular el torque con este, ¿verdad? Con este valor. Entonces, torque es igual a una de las fuerzas por uno de los radios. Esos son 3.240 libras por pulgada. Este es el valor que me voy a llevar aquí a mi diagrama, ¿sale? ¿Por qué necesitaba este valor? Porque en algún momento, ya cuando empiece a calcular esfuerzos, voy a necesitar un valor de torque, ¿sí? Es más, lo voy a hacer un poquito. Si este es de 4.300, bueno, más o menos ahí está. No es que esté a escala, ¿verdad? Pero ahí está en una escala comparable al menos, ¿no? 3.240 libras fuerza. Otra vez, insisto, no hay torque, o sea, el torque cero desde A hasta G. En G, pues es como una función escalón, ¿verdad? En ese momento, y precisamente a la mitad del engrane consideramos que empiezo a tener torque de 3.240 y que ese torque se acaba a la mitad del engrane J. Y eso es importante, lo enfatizo porque, por ejemplo, el anillo de retención que está a la derecha del punto J, ¿sí? Piensen ustedes que en J está la línea central del engrane. Entonces, es más, aquí hay un muy buen dibujo, ¿sí? En el punto K, es más, déjenme empezar con esta discusión. Ya confirmamos que el punto J es importante y es el lugar correcto para comenzar. ¿Por qué? 1, tiene el momento más alto y 2, ahí sigue habiendo torque. Bueno, pues el siguiente paso es identificar qué concentradores de esfuerzo tiene el punto J, tanto el punto J como alrededor del punto J. Ok, entonces en I, ahí lo voy a marcar con, ¿qué será? Con naranja, ¿sale?
En I, que es a 1 pulgada, tengo un shoulder, le voy a poner aquí. En J, a una distancia que todavía no conozco, pero que vamos a tener que estimar, voy a tener el anillo de retención, ¿sale? Entonces aquí va a ser, perdón, cuñero. Esto ya no me gustó. ¿Sale? Entonces, aquí va a haber un cuñero. Y luego, en el punto K, aquí voy a tener un anillo de retención. Retaining ring. En el libro, y yo también estoy acostumbrado a comenzar con el hombro, ¿sí? Luego me voy con el cuñero y finalmente con el anillo de retención. Ustedes pueden desarrollar a lo mejor un feeling de decir, no, yo quiero comenzar calculando el diámetro a partir del peor, que es el anillo de retención, ¿sale? Yo voy a seguir el procedimiento del libro. Cada vez que doy la clase me pregunto si es la manera más, que será más efectiva de resolverlo, ¿verdad? Pero no he pasado de ahí. Entonces, de preguntármelo, quiero decir. Entonces, vamos a comenzar con el hombro, ¿sale? El hombro está en I, a 1 pulgada. ¿Sí? Definición de diámetro en I, ¿sí? 1 pulgada a la izquierda de J, ¿sale? ¿Por qué identifico la pulgada? Pues porque tengo que calcular el momento aquí a 1 pulgada de J, ¿sí? No es exactamente el mismo momento. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Ah, pues puedo sacar una pendiente, ¿sí? Voy a decir esto. El momento en I es igual y luego voy a sacar una pendiente negativa. ¿Qué voy a hacer? Va a ser Y 4311.63 menos 768.1. ¿Sí? Bueno, aquí nomás 0.6. Este es Y entre J. Perdón, entre X. Tengo una distancia de 8.5 menos 2.75. 8.5, entonces necesito paréntesis. 8.5 menos 2.75. Estoy sacando una pendiente, ¿eh? Y esa pendiente la voy a multiplicar. A ver, déjenme ponerle primero, sí, slope. Slope de J, ahí. De J a G. Y eso me da 616. Entonces, ahora le voy a multiplicar la distancia. La distancia que tengo es de 1 pulgada, entonces quiere decir que al valor de J, ahora sí, el momento en I es igual al valor que tengo en J, que son 4311.63, menos la pendiente que tengo, 616.26 por 1, ¿verdad? Sí, porque es mi distancia. Y eso me da 3695.34. Hace sentido, es un valor menor que el que tengo en J. Y eso son libras por pulgada. Ok. ¿Cuánto es el torque que tengo en I? De hecho, aquí a lo mejor voy a seguir utilizando estos, ¿sí? El torque que tengo en I, que es el torque constante, es 3240 libras por pulgada. Ok. ¿Qué sigue? Ahora necesito mi fórmula, ¿verdad? Y por ahí yo tenía mi fórmula ya para no batallar. Aquí está, miren. ¿Sí? Me voy a traer esto y esto de acá. Bueno, nomás me voy a llevar la fórmula. Ok.
Bueno, para estar seguros. Aquí está. Ahora sí, ¿cómo calculo el diámetro? Necesito un factor de seguridad. Si no me dan un factor de seguridad, yo debo proponer uno. Déjenme ver si hay alguno en este problema. Ahí está, factor de seguridad 1.5, ¿va? Ok, entonces, factor de seguridad 1.5. ¿Qué más necesito? Ah, pues ahí es donde empieza. Yo necesito calcular el valor de SE, ¿sí? Necesito calcular KF, KFS. Recuerden que, según lo que vimos ayer, el momento medio es 0, ¿sí? Mientras que la amplitud del torque es 0. ¿Sale? Entonces ya nada más me quedan dos términos, pero me sigue haciendo falta calcular ese. Ok. Y antes de calcular ese y de calcular ese UT, tengo que tomar una decisión muy importante que me estoy saltando, ¿sí? Les pido por ahí una disculpa, espero no confundirlos con lo siguiente. Antes de todo esto, ¿sí? Antes de calcular el primer diámetro, necesito definir un material, ¿sale? El segundo punto es definir un material. Pensando que el primer punto fue todo el análisis estructural que hicimos, ¿sale? Reacciones, diagramas de momentos, etcétera. Lo voy a poner mejor aquí. Análisis estructural. De acuerdo a las cargas. Ahora sí. Ayer platicábamos de utilizar, por ejemplo, vámonos a la clase de ayer, ¿sí? ¿Qué materiales? Voy a hacerlo con un material diferente posiblemente al que utilizaron en el libro. Yo voy a utilizar el 1050, ¿va? 1050 me voy. Archivos. Mejor módulos. Chile. Y ahora yo sé que es como en la página 40 más o menos, ¿sí? Casi. A20, aquí está, miren. Del 1010 al 1050 voy a agarrar el 1050 para no errar. Y voy a llevar su información. Ahora sí, necesito calcular. ¿Cómo calculo ese? Bueno, pues sabemos que necesitamos calcular. Déjenme ver si aquí tengo la información de algún ejemplo, pero si no, lo tomo de aquí. Bueno, aquí tengo toda la información, ¿va? A ver, comencemos con K. El problema es, otra vez, que no tengo, esto me lo voy a llevar, KB, K, ahí está. Déjenme ir en orden, ¿sale? Y ahorita les digo cuál es el problema con KB, que es el factor de tamaño. Bueno, pues que ando buscando un factor de tamaño, ¿sale? Primero, K es igual a, vamos a trabajar estamos en PCIs, según entiendo, sí, estábamos en libras por pulgada. Entonces es una flecha maquinada, de eso no hay la menor duda, vamos a intentarlo con una barra trabajada en frío. Si pasamos de 3 pulgadas, entonces nos vamos a tener que regresar a la barra trabajada en caliente, ¿sale? Entonces, como que para ir a la segura, no tengo idea de si vamos a pasar o no. Déjenme ir con la barra trabajada en caliente. Entonces va a ser por 90 elevado, ¿sí? A la
menos 0.265 y eso me da 0.8194. Ahora sí, cabe factor de tamaño. El factor de tamaño depende obviamente pues del tamaño y eso todavía lo estoy definiendo. ¿Cómo le hago en ese caso? Bueno, pues vamos a pensar. Ahorita vemos, mira. ¿Qué podemos hacer? Vamos a fijarnos en la mayoría de los factores. Aquí hay varias cosas, ¿sí? Yo les voy a proponer algo. La mayoría de los factores que hemos calculado nos dan como 0.9, así que yo podría decir, voy a irme con 0.9. Otra manera de pensar es, ¿sabes qué? Yo creo que aquí va a ir una flecha de 3 pulgadas. Bueno, pues déjame calcular para 3 pulgadas, con todo y que no tengo mucha idea de cuánto va a dar. 0.879 por 3 pulgadas elevado a la menos 0.107. ¿Sí? Estoy asumiendo. ¿Sí? Asumiendo, o sea que estoy siendo bastante conservador. Le voy a poner de 0 igual a 3 pulgadas. Ok. Luego sigue KC. Normalmente mi esfuerzo flexionante es el que está fluctuando, ¿verdad? Entonces KC es igual a 1. KD no me hablan nada de la temperatura, va a ser igual a 1. ¿Sí? Y KE voy a trabajar, acostúmbrense siempre, a 0.814. ¿Sí? 99% de confiabilidad. Okay. Y finalmente, SE, ¿sí? Esto es igual a 0.82, le voy a poner. Al final estamos aquí asumiendo, ¿verdad? Por 0.78 por 0.814 por 0.5 por el valor del esfuerzo que fue 90. Y eso me da 23 kp6, ¿sale? Y ahora sí, ya puedo calcular el primer diámetro, ¿va? Ya tengo todos los ingredientes, ¿verdad? Para hacer la sopa, ¿sí? Ahora sí, tengo 1.5, eso es el factor de seguridad. Luego comenzamos con un valor de 2. Fíjense que aquí lo que estoy haciendo es que en lugar de elevar al cuadrado este término y luego sacarle raíz a todo, estoy sacándole raíz de una vez, ¿sí? Entonces por eso aparece este 2. El siguiente, que es el 2.7, es mi valor de KF. Ok, ¿qué hay aquí? Un hombro. ¿Qué voy a montar en este punto J? Ahí es en donde empezamos a tomar las decisiones con base a lo que vimos al principio de la clase. Miren, en J voy a montar un engrane. ¿Qué significa eso? Que tengo la posibilidad de tener radios amplios relativamente. Bueno, para radios amplios, ¿sí? O para fillets well-rounded, voy a utilizar un factor de 1.7. ¿Sale? Ok, 1.7. Vengo para acá. 1.7. Luego, por el valor del momento, déjenme acercar la fórmula. El momento en este punto es igual a 3.695, ¿verdad? Voy a ponerlo en las mismas unidades que los KS6, o sea que 3.695. Luego entre SE fue 23.43, ¿sale? Más la raíz de 3 por 2.2. Ese 2.2 tiene que ver, no me traje las líneas estas, ¿verdad? Ahí. Yo imagino lo que están pensando, nada, te estás pasando con todo esto. Bueno, este es el procedimiento para diseñar una flecha, ¿sale? Se llega uno a acostumbrar, no se preocupen. Entonces, ya puse el primer término, el segundo término va a ser la raíz de 3 por KFS. KFS para un lugar en donde monto, o sea, es la otra columna, la que dice torsional, igual shoulder fillet well rounded, es 1.5 esta vez. 1.5. 1.5 por el valor del momento, del torque que tengo ahí.
que son 3.24 y finalmente entre la resistencia última del material, que son 90. ¿Sale? Todo eso elevado a la 1/3. Y ahora redobles de tambor, paz. Y nos da un diámetro de 1.68, ¿sale? Ese es un valor inicial, no quiere decir que ya la libramos, ¿sí? Es el valor que podríamos poner en ese hombro. De hecho, aquí lo voy a poner de 0, ¿sale? De 0, bueno. ¿Sí? 0, ahorita se lo cambio en I. ¿Sí? Es la primera iteración apenas. Ok. 1.68 pulgadas. ¿Qué sigue? Bueno, pues tenemos que, noten algo, ¿verdad? El diámetro que voy a poner en I va a ser el mismo diámetro que voy a poner en J, va a ser el mismo diámetro que voy a poner en K. Entonces tengo que revisar o tengo que validar que ese diámetro que acabo de... Ah, por cierto, todavía no acabo. Este valor de 1.68, ¿qué va a ir ahí montado? Bueno, pues va a ir un engrane, ¿sí? Entonces, para tener una referencia de un valor comercial, voy a utilizar la tabla de anillos de retención, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes la famosa tabla de anillos de retención? Ahí va. Voy a buscar un valor de diámetro que sea un poco mayor a 1.68. 1.68. Reviso cuánto me dio. 1.68. ¿Qué puedo hacer? Me queda 1.68. 1, 11, 16. No, me voy a ir a 1, 3/4 para jugar a la segura, ¿sale? Entonces ahí, fíjense, aquí está el 1.68. Pero recuerden esto, los factores de concentración de esfuerzo en los hombros son menores que en el cuñero y son menores que en el anillo de retención. La verdad es que no les quiero spoilear la historia, pero es probable que tengamos que subir hasta 2 pulgadas. Sin embargo, quiero ir paso a paso, ¿verdad? 1.75 en este caso. 1.75. ¿Alguna pregunta? Acabamos de definir apenas el primer diámetro. ¿No? Ok, vamos a seguirle. Ahora. Este fue el paso 4, ¿sí? Y ahora vamos a validar, ¿sí? Aquí lo voy a poner a partir de la tabla de anillos de retención. ¿Qué hubiera pasado si allí en lugar de haber montado un engrane, como es nuestro caso, hubiera sido un rodamiento? Ah, bueno, pues hay otra tabla para rodamientos, entonces tengo que buscar el valor comercial más cercano a nivel de rodamientos, ¿sale? Validar el diámetro seleccionado en los puntos. Estoy en I, bueno, J y K, ¿sale? Voy a comenzar, déjenme ir paso a paso en el punto K, ¿sale? ¿Qué hay en K? Perdón, J. ¿Qué hay en J? Cuñero, ¿sale? ¿Cómo le hago con los cuñeros? Bueno, pues para los cuñeros lo que necesito es tener el momento ahí y el torque son exactamente los que calculamos porque estoy en el punto J. Entonces voy a comenzar con el valor. Ahora ya no voy a utilizar esta fórmula. Lo que voy a hacer es calcular el factor de concentración de esfuerzo, ¿sí? Perdón, el factor de seguridad. No, jóvenes, pero me está faltando algo, disculpen. Ya. Antes de hacer eso, incluso aquí en este punto, tengo que validar, porque recuerden que sacamos puros valores iniciales, ¿sale? Entonces todavía no terminamos con el punto I. Uy, estoy mueve y mueve esta fórmula. No me llevo las rayitas. Ahí va. Definición, ok. Ahora, en el punto 5, validar con el diámetro seleccionado en I también, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, ya no voy a estar adivinando. Ahora que ya conozco un valor de diámetro, pues voy a recalcular ese, ¿va? 5.1.
¿Qué va a cambiar? Bueno, me voy a traer todo esto por acá. Control C, Control V. ¿Sale? K no se ve afectado de ninguna manera. Ahora este valor de 3 pulgadas se lo voy a cambiar a... De hecho, fíjense que utilicé una fórmula que está incorrecta. ¿Ya vieron? La primera fórmula para KB es nada más hasta 2 pulgadas. Y yo asumí 3 pulgadas y se la puse a la fórmula de 2. Entonces esto estuvo mal desde el principio. Pero ahora que sé que mide menos de 2 pulgadas, entonces sí voy a utilizar esa correctamente. Ok, punto 879. Y déjenme arreglar esto, ¿sí? Si lo arreglo, eso va a cambiar el resultado. Diámetro es 1.24. 1.24 por D a la menos 0.107. Me da un valor mayor a 1, ¿sí? Con lo cual fui menos conservador. Entonces, no hay ningún problema. No me va a afectar de manera negativa. ¿Sale? Ok, entonces KB ya lo tenemos. Ya le voy a quitar este D inicial. D inicial es igual a 1.75 pulgadas. ¿Sí? KC no se ve afectado, KD tampoco, KE tampoco. Entonces, lo único que tengo que actualizar es el valor de 0.83 aquí, que es bueno para mí, ¿eh? ¿Sí? Eso me da 24.93. Algo es algo, dijo el calvo, ¿no? Entonces aquí tengo 0.93 KP6. Ok, ya recalculé ese. ¿Qué más necesito? Ahora sí tengo que sacar cada uno de los factores, KF y KFS. Bueno, vamos a estar sacando un chorro de factores y aquí en donde puse herramientas, les propongo varias opciones. Miren, está por ahí una página Ames Web que me gustó mucho, pero está llena de publicidad. Entonces, bueno, pues ya depende de cada quien si la quiere utilizar. Me parece que es bastante precisa. ¿Qué hacen estas páginas? Tienen ahí metidas las curvas de concentración de esfuerzo que están en Shigley o en cualquier otro libro, seguramente en el Peterson. Están parametrizadas y entonces uno llega y mete sus valores aquí, pulgadas o milímetros, y ya te ahorras lo que me tarda a mí tanto, ¿verdad? Que es ver la gráfica y todo eso, ¿no? Lo pueden hacer aquí, por medio de esto, ¿sí? Por ahí también les estoy pasando unas hojas de Excel, si no quieren utilizar Internet, ¿verdad? Y verse tentados por la publicidad. Aquí están unas hojas para cargas axiales, de flexión y torsional. O están, por ejemplo, las calculadoras de eFonda también son bastante buenas. Tienen menos publicidad. Creo que después de usarlas 5 veces el mismo día, dejan de jalar. No me acuerdo. Antes así era, ¿sí? Hoy no lo he hecho. Entonces, para mí está bien cualquier opción que quieran utilizar. Si quieren seguir utilizando su vista, ¿verdad? Y las gráficas. O si quieren ustedes programar algo, adelante. Lo que sí les pido es que cada vez que las utilicen, referencien adecuadamente. O sea, ¿qué hicieron para sacar sus factores de concentración de esfuerzo? ¿Sí? Y sean conscientes de que, por ejemplo, la que yo voy a utilizar aquí, que es Shaft Bending, que es esta hoja de Excel, no es tan exacta como las calculadoras que están en Internet. ¿Por qué? Porque a la hora de sacar el factor de concentración de esfuerzos, ¿sí? Nada más tiene una fórmula. Fíjense, por favor, que nada más hay una fórmula, ¿sí? Entonces, es imposible que con una sola fórmula puedas representar las curvas que están en nuestras gráficas de Shigley. Para eso las hojas de Internet, las calculadoras tienen diferentes constantes y eso les permite ser un poco más precisas, ¿sale? Entonces quizás habiendo dicho eso, voy a seguir utilizando la de publicidad, ¿sale? Que es la de Ames Web. ¿Por qué lo digo en este momento? Bueno, pues porque vamos a tener que calcular KT y KTS, ¿sale? Todavía me queda tiempo para acabar, no para acabar el ejemplo definitivamente, pero sí para seguir avanzando. 5.2, ¿sí? Cálculo, no es recálculo porque no lo habíamos hecho, cálculo de KT, KTS, ¿sí? Q, también tenemos que hacer QS.
Eso lo detallé bastante bien en el ejemplo de ayer, lo de Q, QS, y la información la tienen aquí, ¿sale? Entonces les recomiendo que vean las notas de ayer y el video, ¿sí? Es un video como de 12 minutos, puede ser, ¿sale? Ahí está. Entonces, vámonos por KT y KTS, ¿sale? ¿Qué necesito para KT y KTS? Los diámetros. Noten algo, esto es bien importante. Me pide el diámetro mayor y el diámetro menor. El diámetro menor es el que acabo de calcular. Entonces, en pulgadas, 1.75. ¿Pero qué le pongo al diámetro mayor? ¿Sí? Bueno, ahí es en donde entra una regla, ¿no? La verdad es que no sé si aparece en Shigley, si de ahí lo empecé a utilizar. Casi estoy seguro que sí. No les sabría decir en dónde. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de que siempre D, ¿sí?, sea mayor, o sea, el diámetro mayor a 1.5. A ver, ahí va de nuevo mi ecuación. D entre D debe ser 1.2 a 1.5. Y ahorita vamos a ver cómo utilizar esta regla básica. Y es por razones de manufactura, ¿sí? O sea, si tú tienes una mayor diferencia de diámetros, va a costar mucho y va a ser caro fabricarlo, ¿sale? Entonces aquí involucramos esto de tal forma que D para este caso, D va a ser igual, me voy a posicionar más o menos en medio, 1.3, ¿sí? Por el valor que acabo de calcular, 1.75, y eso me va a dar 2.275. Entonces ya tengo una relación de D entre D, ¿sí? D, si D entre D es igual aproximadamente igual a 1.3, pues ya traigo un valor de diámetro de 2.275. Me regreso a mi tabla de retaining rings y busco 2.27 y eso me da 2. Sí, me voy a quedar con esta, la de 2 1/4, ¿sale? Entonces le voy a poner 2.25. Recuerden, aquí sí tenemos que utilizar siempre medidas comerciales. ¿Está bien? Y me dirán, esta vez no se fue a un valor más grande. No, la verdad es que no. No es crítico. ¿Por qué? Porque estoy con un D entre D de 1.3. Si hubiera hecho el 1.2 y me da un cierto valor, ahí sí hubiera tenido que ir a un valor más grande, ¿verdad? Porque estaría en el límite inferior. Pero me quedé, no en medio, ¿sí? Me quedé más un poquito adelante del valor mínimo, ¿no? Entonces, por eso me siento confiado para utilizar 2.25. Ok, ahora sí. 2.25 con D entre D. Ah, bueno, ya tengo el 2.25. Me voy a la hoja. ¿Sí? 2.25. ¿Cuánto es el radio? Y ahí otra vez la pregunta es, ¿cómo le pongo este radio? Ah, recuerden que para radios amplios hay un R entre D, o sea, los que estamos utilizando en este momento. El R entre D recomendado es 0.1. Ah, bueno, ok. R entre D. ¿Sí? Es aproximadamente igual, porque son valores característicos, a 0.1. Entonces, a partir de aquí, mi radio va a ser igual a D por 0.1, o sea, 1.75 por 0.1. Y eso me da 0.175. Ok, calcular por fin, ¿verdad? Sí. Y ahora, si lo que necesito es el KT, estos son para cargas a tensión, no me interesa este, ¿verdad? Factor de concentración de esfuerzos, 1.69, ¿va? Entonces, yo les sugiero que todos estos cálculos y todas estas decisiones siempre las vayan documentando, por eso me la paso haciendo copy-paste, ¿verdad? Entonces, alguien revisa mi hoja y dice, ah, mira, lo sacó de aquí de Ames Web, ¿verdad? De ahí sacó un KT de 1.69.
Sí, esto es bien importante porque alguien nos va a revisar eso o 5 años después vamos a regresar a este proyecto como referencia, algo así, ¿verdad? Entonces, toda la documentación bien clara es importante. Y luego, no le dan caso a todo lo demás. Lo que nos interesa son los factores de concentración de esfuerzo. Ni lo debía haber copiado, creo. Y también pudieran estar pensando, se tardó más, profe, que haber sacado la hoja de Shigley. Puede ser, sí, puede ser, pero también me interesa que aprendan a utilizar herramientas que hay por ahí, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, estamos confiando ciegamente en esto. Yo ya le había dado una checada, ¿sí? Y para un ejemplo que hicimos ayer o en la clase de fatiga, me dio resultados bastante buenos. Entonces, por eso es que me atrevo a utilizarla ahorita, ¿verdad? ¿Sale? Muy bien, entonces, KT es igual a 1.69. KTS es igual a 1.38, ¿sí? Pero todavía no tenemos KF y KFS, ¿sí? Recuerden que lo vamos a ajustar con valores de Q. Bueno, pues y para eso no he encontrado una calculadora, entonces sí me voy a traer esta información. ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios? ¿Comentarios honestos? ¿Sí? ¿No? Bueno, noten esto. Este es el primer diámetro, de verdad. No es mi interés, no me interesa que piensen, no, esto es imposible. No lo es, pero sí es mucho trabajo, ¿eh? No les voy a mentir. ¿Sí? Quizás sea lo más trabajoso de un diseño de reductor de velocidad. Vamos a ser recompensados cuando lleguemos a rodamientos. Seleccionar rodamientos es una papota, ¿sí? Entonces, no se vayan a repartir el trabajo así como, a ti te tocan los rodamientos y a mí las flechas porque se van a dar un balazo en el pie, ¿sale? Sí, mejor repártanse las flechas entre las 3 personas, porque son 3 flechas además, ¿sí? Híjoles, ya hasta yo me estoy preocupando, ¿sí? Mañana lo que vamos a hacer es que vamos a empezar ya sus proyectos, de tal manera que lo que hagamos en clase empiece a ser, pues empiece a hacer un avance de todo el trabajo que tienen que hacer. De verdad, después de flechas, ¿sí? Quizás. Después de flechas vienen engranes, entonces creo que no, todavía no puedo introducir el tema de sus proyectos, porque necesito hablar de engranes. Pero flechas es un trabajal, engranes es mucho menos, es intermedio y rodamientos es nada, ¿sale? Así que, bueno, pasamos flechas y pasamos lo más difícil. Ok, sigamos entonces. ¿Cómo utilizo esta? Necesito saber cuál es el radio. Afortunadamente ya tengo un radio de .175. Eso me pone .16. Bueno, me pone en el límite de la gráfica. Y ahora lo otro que necesito es un valor de resistencia última. Estamos utilizando un material con 90. Me voy a permitir utilizar la curva de 100. ¿Sí? Y debido a ese radio tan grande, de acuerdo a lo que estoy viendo, me parece que tenemos un radio bastante amplio. Así que nuestra Q más o menos nos va a dar el valor límite que tenemos aquí. Y ese podría ser algo así como 0.83, ¿sale? Y lo mismo, algo parecido voy a hacer de este lado. Igual, me lleva hasta el límite de la gráfica. Con esta curva. Este es un poquito más alto. No, va a ser igual. Casi igual. No, es que estoy abajo ahí. Bueno, debí haber movido la línea, pero ahora estoy moviendo la gráfica. Ahí está. Y eso me da 0.90. Ahora sí, vamos a calcular KF. Le voy a poner Q. Es aproximadamente, ¿qué dijimos? 0.83. Así a puro ojo. Y luego QS es aproximadamente 0.9. ¿Sale? Ahora sí. KF va a ser igual a 1 más 0.83 por 0.69 y KFS va a ser igual a 1 más 0.9 por
0.38. 1.342. Ok. Pero no es esta la fórmula, ¿sí? Sin embargo, la tengo de ayer, de las notas de ayer. Aquí está. Con Goodman. Vamos a utilizar puro Goodman. Con eso es suficiente, ¿sale? Ahora, sí, yo voy a utilizar Goodman. Si en algún momento, imagínense que ahorita nos da 1.49, ¿sí? Una manera fácil de salir de esas es, voy a ser un poco más agresivo diseñando, voy a utilizar hazme elíptico, y en el ejemplo de ayer de 1.63 con Goodman, hazme elíptico me llevaba a 1.9, ¿sale? Entonces, ustedes pueden hacer eso también en su proyecto, para no tener que cambiar de diámetro, de material o de cualquier cosa, ¿sale? Cálculo del factor de seguridad. Ahora, ¿cuánto es el diámetro? 1.75. La raíz de 4 por este es 1.564, aquí es 1.572, ¿sí? Por el valor de mi momento. Oh, se me olvidó cuánto es el momento. 3.695. 3.695. Aquí tengo otras unidades. El valor de SE, si lo recalculamos, ¿verdad? Fue 24.930. Raíz de 3 por, esta vez es 1.342 por 1.100, pero aquí son 3.240. Y 90.000, ¿verdad? Redoble de tambor, 1.91. Jóvenes, seguimos adelante, ¿sale? Al menos acabo de validar que ya poniéndole los datos, no los semillas, sino los datos que corresponden a este diámetro, yo tengo un factor de concentración de esfuerzos de 1.914. Ahora sí, me puedo mover al punto 6, que es utilizar ese mismo valor en el cuñero, ¿sí? Muy bien, esto es lo que voy a hacer, jóvenes. Voy a continuar este ejemplo, lo voy a grabar, ¿sí? Así como lo hice ayer. Por favor, revisen lo que hice ayer y el video. Y hoy voy a hacer algo parecido, ¿sale? Para acabar este ejemplo, al menos en el punto, en el punto crítico, ¿sale? O sea, voy a trabajar con J, voy a trabajar con K y ahí lo voy a dejar, ¿sí? La idea se va a repetir a lo largo de cada uno de los puntos críticos. Solamente va a haber una diferencia contra ese procedimiento. ¿Qué va a suceder en A y en B? Noten lo que sucede en A y en B es que no tengo torque y los momentos son bajísimos, ¿sí? Realmente es un 0 en A y en B, pero piensen que A está en el centro del rodamiento, entonces a mide 1.25 entre 2.6. A punto 6 tengo un cambio de diámetro. Entonces sí tengo un momentitito, ¿verdad? Nada de momento, ¿sí? O sea, un valor muy bajo. Entonces no es propicio diseñar con momento ni con torque en esos lugares, porque si no nuestra fórmula se iría casi a 0. Bueno, ahí vamos a utilizar la carga cortante. Mañana vamos a ver eso, ¿sí? Cómo diseñar en esos puntos en donde el momento y el torque es muy bajo. Y a partir de ahí ya vamos a comenzar con su proyecto. Aunque he dicho que sí y he dicho que no, pero creo que es bueno introducirlo. Y voy a pensar cómo hacerle para que ustedes ya empiecen a diseñar su flecha, ¿sí? Quizás les adelante alguna información. ¿Va? ¿Está bien? ¿Dudas, jóvenes? No, por favor revisen esto, ¿sale? Revisen el video si es necesario, revisen mis notas, ¿sí? Revisen el libro. Ojo que yo no utilicé exactamente el procedimiento del libro. El libro no me acuerdo con qué material comienza. 10-20, ¿sí? Y luego cambia más adelante. Yo creo que me quise ahorrar ese paso. Cuando al libro no le dan los factores de seguridad, entonces cambia a un 10-50, ¿sí? Yo estoy utilizando 10-50, pero rolado en caliente. ¿Está bien? Es la única diferencia. Bueno, pero sigan este ejemplo que se los voy a poner hoy aquí en las notas de hoy, ¿sale? Para que entiendan.